Dios los bendiga, hermanos. Vamos a darle continuidad al tema que el día de ayer partíamos, y voy a invitarle entonces que de igual manera se ponga de pie y abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a abrirla en capítulo 2 de Apocalipsis, en los primeros cinco versículos. Capítulo 2, vamos a releerlo. Ayer lo leíamos, algunos no vinieron ayer, hoy están aquí. Algunos que vinieron ayer, hoy no están aquí. Bueno, cuando menos lo vieron una fracción. Y los que vinieron ayer, vinieron ahora, bueno, van a ver el complemento del mensaje de esta mañana, que tiene que ver con uno de los mensajes más dramáticos dado a una iglesia, que es la iglesia de Éfeso. ¿Lo tenemos? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Siéntese, hermanos, gracias. Bien, el tema que manejábamos el día de ayer era precisamente las primeras obras, y lo enmarcábamos en el reclamo de Cristo a esta iglesia de Éfeso, diciéndole que había dejado, creo que la palabra es diferente entre dejar y perder, o sea, has dejado tu primer amor. Hablamos entonces que de la iglesia que Jesús está hablando es una iglesia que usted va a encontrar en el capítulo 19 de Hechos. En el capítulo 19 de Hechos usted va a encontrar a esa iglesia de quien se le dice que ha abandonado su primer amor. Decíamos entonces que la fundación de la iglesia de Éfeso es una historia fantástica, porque registra hechos que sucedieron portentosos, que de alguna manera impactaron en el tiempo del apóstol Pablo, en los años 55 o 60 después del Señor Jesucristo. Pablo llega a Éfeso, predica a Cristo primero en las sinagogas judías, y lo hace por 3 meses, pero luego se sale de ahí y se va al centro de la ciudad de Éfeso y empieza a predicar la palabra, empieza a discipular a los que se habían convertido, y los que se habían convertido de la misma manera ellos comienzan a hacer labor evangelística, y no solamente hacen labor evangelística, sino que también discipulan, de tal manera que uno empieza a ganar a uno y otro empieza a ganar a otro, y de tal forma que la Biblia dice que en 2 años el evangelio penetró en casi toda Asia, de tal manera que la iglesia de Éfeso, estando llena del poder, creció como un incendio forestal. Pero 20 años después, escúchelo bien, 20 o 30 años después, al final del siglo I de la iglesia, se escucha decir a Cristo, a Juan, diciéndole: dile a mi iglesia de Éfeso que tengo contra ella que ha dejado su primer
amor. ¿Ve usted? O sea, Dios 30 años después le dice a la iglesia de Éfeso, o le dice a Juan, dile a mi iglesia que tengo algo contra ella, que ha dejado su primer amor. Esto lo vamos a hacer muy personal. Decíamos el día de ayer, ¿cuáles eran las primeras obras de las cuales Dios le dice a la iglesia que había dejado? Dice, las primeras obras, ¿cuáles? Están registradas en el capítulo 19 de Hechos. La iglesia recibió el bautismo del Espíritu Santo, fue llena del Espíritu Santo, habló lenguas, profetizó, predicó con denuedo la palabra del Señor, oraron por enfermos y se hicieron grandes maravillas y milagros, tomaron dominio sobre los demonios y los echaron fuera de la ciudad y derrotaron al principado, que era a la diosa Diana, de tal manera que era una iglesia poderosa, pero empezó a perder su vitalidad. Y mire, le voy a decir algo. Por lo general, hay algo que uno tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, mire lo que dice. Usted tiene Apocalipsis ahí. Mire lo que le dice Dios a través de Juan. Le dice, el versículo 5 le menciona, recuerda la primera cosa. La segunda, arrepiéntete. La tercera, haz las primeras obras. Fíjese, haz las primeras obras. Ahí encontramos algo muy interesante. Primero dice, recuerda. Segundo, arrepiéntete. Tercero le dice, haz que las primeras obras. Hay tres cosas, escúchelo bien. Primero, tenemos que hacer un diagnóstico individualmente. Los médicos secularmente dicen que usted no puede automedicarse ni hacerse un autodiagnóstico. Sin embargo, en el contexto de la palabra del Señor, Dios dice, recuerda. O sea, haz un diagnóstico. Analiza la vida personal y ve si algo no está funcionando bien, si no has dejado tu primer amor. Dijimos que el primer amor es ferviente. Usted comenzó la vida cristiana de manera ferviente, de manera impetuosa. O usted comenzó la vida cristiana en el primer amor es ferviente, el primer amor es decidido, el primer amor es temerario. Ahora, el diagnóstico es si seguimos en ese mismo ritmo o hemos retrocedido o nos hemos debilitado o vamos hacia arriba en la vida cristiana. O sea, hay que hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico. Por eso le dice recuerda. O sea, haz un diagnóstico. Autodiagnostica tu condición y analízalo si realmente estás en el primer amor o has dejado el primer amor. Dijimos que si usted ama más a Dios ahora que cuando lo conoció, entonces está en el primer amor. Pero si usted ama menos a Cristo ahora que cuando lo conoció, entonces está perdiendo su primer amor. La pregunta es, yo le puedo preguntar a usted y usted me va a decir amén. Le puedo decir que usted ama a Dios, usted está en lo cierto, usted ama a Dios. Y la iglesia de Éfeso amaba a Dios. No es que no amara a Dios, porque dice que has sufrido por amor de mi nombre, es decir, me amas, sí, pero no necesariamente eso debe de caracterizarte, sino has perdido ¿cuál? El primer amor. No es que no ames a Dios. Si yo te preguntar, y tú y yo puedes decirme, yo amo a Dios, y yo no te puedo cuestionar, tú amas a Dios, pero el punto a marcar aquí es si has dejado el primer amor o te mantienes en el primer amor. Recuerda que el primer amor, yo como predicador pude haber perdido el primer amor y seguir predicando la palabra, pero seguirla predicando, ¿por qué? Por las ganancias que yo puedo obtener a través de la predicación. Entonces, si lo estoy haciendo de esa manera, estoy dejando mi primer amor. Si cuando yo estoy predicando no le pongo pasión a lo que hago, no le pongo sentimiento a lo que hago, y lo hago de manera mecánica y de manera porque sé hacerlo, entonces estoy perdiendo mi primer amor. Pero si estoy predicando la palabra porque Dios me llamó para eso y me debo a eso, y lo hago con pasión, entonces estoy
en mi primer amor. Entonces, el asunto aquí es, dice, diagnostícate, recuerda. Por tanto, ¿desde dónde has caído? Diagnóstico. Es un autoexamen, haz una evaluación y comparación de cuando tú conociste al Señor y tu estado actual. ¿Has mejorado? ¿Has disminuido? ¿Cuál es la condición ahora? Vienes bien apasionado por Cristo, repartes tratados, folletos, compartes la palabra. Es decir, todo eso es muy importante en la vida nuestra, que nosotros tenemos que considerar como cristianos. Escúchalo bien, dice, recuerda, haz un diagnóstico. Creo que si alguien sabe su verdad, somos nosotros. Y si alguien sabe su mentira, somos nosotros. Así es que lo primero que le dice ahí, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Vea su Biblia ahí donde está. Segundo, el capítulo 2 del Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y mire la segunda palabra, es arrepiéntete. Aquí el término arrepentirse es más que una respuesta emocional de tristeza. ¿Sabe lo que significa arrepentirse? Arrepentirse significa haz un cambio. Haz un cambio. O sea, es un cambio de mente, es un cambio, por ejemplo, hay cambio de forma, es la transforma, cambia la forma. Hay, por ejemplo, un cambio de vida. Pero luego dice, haz un cambio. O sea, te está diciendo la iglesia de Éfeso, haz un cambio. Medita. Tienes que reflexionar sobre algo que no haces y que debes hacer. Haz un cambio de actitud, haz un cambio de pensamiento, haz un cambio de sentimiento, porque hay cambio de actitud, hay cambio de sentimientos, hay cambio de pensamiento. O sea, la transformación es un cambio. Debo de cambiar. Llega un momento dado en que dices, ¿sabes qué, Señor? Yo no estoy a gusto como yo soy. Y la pregunta que yo te hago a ti, ¿qué es lo que más te estorba? ¿Lo que te sobra o lo que te falta? ¿Qué es lo que tú consideras que no funciona en tu vida? ¿Lo que te falta o lo que te sobra? Hay quienes les afecta en lo que nos sobra, hay quienes les afecta en lo que les falta. De alguna manera, por ejemplo, en su momento dado, Pablo dice, el bien que quiero hacer ese no hago, y el mal que no quiero hacer ese hago, porque una ley de mi miedo que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo. Decíamos ayer que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales, pero ambos son cristianos, y no podemos decir que el cristiano carnal no sea cristiano. Cuando hablo de un cristiano carnal, no necesariamente tiene que ser un cristiano inmoral, un cristiano que anda pensando solamente en la carne. No, es una persona simple y sencillamente que no tiene que el corazón y los pies los tiene en la tierra, y que tal vez haya envidia en su corazón, o amargura, o resentimiento, o tal vez hay cosas que le molestan y que le incomodan y que puede decir que no está bien. Y es un cristiano carnal, que tal vez no ora, que no ora suficiente, que tal vez no lee la Biblia. Sin embargo, cuando hablamos de un cambio, a mí en lo personal, yo le decía, Señor, ¿sabes qué? Quítame lo que me estorba. Y algunos le pueden decir, Señor, quítame lo que me sobra. Sin embargo, uno tiene que analizar un cambio. En la vida, uno tiene que hacer una reflexión. ¿Qué es lo que me está estorbando? Claro, usted no puede convertirse en un cirujano. Dice la Biblia que si tu ojo te es ocasión de caer, o tu pie o tu mano, ¿qué dice? Córtalo y échalo de ti. Si te son ocasión, esto dando a entender si algo tú sabes que te está afectando en tu vida como cristiano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es un cambio. Si sabes que no hay una satisfacción en tu corazón, recuerda que nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y Dios está esperando entonces que nosotros asumamos una actitud. Significa cambiar, un cambio de dirección, un cambio de actitud. Escúchalo bien, porque la actitud cuenta mucho. A veces, vuelvo a repetir, estamos en cuerpo y alma en el templo, pero en espíritu estamos fuera del templo. Estamos en cuerpo y alma, pero en espíritu estamos fuera del templo.
Y cuando no estamos en el Espíritu, no estamos conectados con el servicio. Escuchen lo que les digo. Cuando no estamos en el Espíritu, no estamos conectados en el servicio. No estamos conectados en la predicación, no estamos conectados con la liturgia de una congregación. ¿Alguna vez usted ha estado manejando y de pronto no se da cuenta cómo atravesó el semáforo y de pronto como que perdió la noción del tiempo? A veces de pronto, ¿cómo es que estoy acá? Y de pronto, y a mí me ha pasado, será por mi edad, ¿no? Ya llega una edad que se puede Alzheimer, ¿no? La otra vez me pasé, el día de ayer me regalaron unas pastillas para la memoria y se me olvidaron tomarlas. Digo, estas son para la memoria. Me dice, ¿ya te las tomaste acá? Y yo, no me las tomé. Entonces son para la memoria, entonces, para que las recuerdes. Entonces, de alguna manera, a veces uno se desconecta con el mundo real. Va yendo manejando, por eso a veces los choques de pronto, ¿cómo que se me atravesó por un peregrino? O sea, se desconecta del mundo real. Entonces, si no estás espiritualmente en el templo o en la congregación o lo que se está desarrollando, estás desconectado y de tal manera que en cierta manera perdiste el tiempo. Te vas a la casa sin edificar, sin haber sido edificado, sin haber sido bendecido, y tal vez vengas al altar y dices, bueno, voy a pasar un momento orando. Sin embargo, no te conectaste en todo el servicio. Entonces es importante arrepiente, es decir, un cambio. Tenemos que hacer un cambio de actitud, de tal manera un cambio de dirección. Y luego mira lo que le dice en el versículo 5, dice, y haz, ¿qué dice? ¿Y haz qué? Y haz las primeras obras. Fíjense, esto es muy importante. Primero, recuerda. Segundo, cambio. Y tercero, regresa. ¿Viste? Y le dice, y haz las primeras obras. O sea, hay que hacer una mirada retrospectiva. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua y andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dice, paraos en los caminos, o sea, y pregunta cuáles son las sendas antiguas y anda por ella y hallará descanso para tu alma. Entonces está diciendo, regresa al punto, escúchame, al punto donde consideras que empezaste a perder o a alejarte del primer amor. Siempre hay, dice la lógica, que todo efecto tendrá una causa. Habrá un punto en la vida nuestra que de pronto algo se descompuso. Alguna experiencia amarga, algún mal testimonio, algún aparente silencio de Dios que no contestó alguna petición tan apremiante tuya, que de pronto existe en hacer un cierto rencor y resentimiento hacia el Dios que no te contestó algo que era tan fácil. Y entonces a partir de ese, oigan bien, hay un momento que yo le llamo un renglón torcido, que en algún momento de la vida comenzó el retroceso, comenzó a una cuenta regresiva. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, recuerda, y entonces dice, regresa. ¿A dónde? Regresa al punto. Por ejemplo, el profeta Elías, en el capítulo 18, dice que Elías enfrentó a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. Cuando el profeta toma el lugar para ofrecer un sacrificio, hace algo muy interesante. ¿Qué hace? Él no construye un nuevo altar, ¿Qué hace? Él reconstruye un altar que estaba ahí arruinado, un altar que ahí estaba desparramado, las piedras regadas, el altar olvidado. Él no va y hace uno nuevo, sino que el mismo altar que en otro tiempo se ofrecía sacrificios a Jehová y que había sido olvidado. Entonces el profeta Elías retoma ese altar, lo arregla, dice la Biblia, restaura un altar que estaba arruinado. Y entonces sobre ese altar ofrece el sacrificio a Dios. ¿Qué hace? Hay que volver al lugar de los principios, de donde nosotros consideramos que tal vez ahí comenzó nuestra
empezar a perder o empezar a alejarnos del primer amor. En algún punto de la vida, ahí. Si ustedes me preguntan a mí, yo tuve un momento en mi vida que yo perdí mi primer amor del Señor. Lo perdí en un momento de la vida. Ahí yo les puedo mencionar exactamente el día, la fecha y el lugar donde yo empecé en su momento, en el 84. Yo perdí, o sea, yo me alejé del primer amor y lo recuperé 7 años después, en el 91. 7 años después recuperé yo, pero hubo un punto, yo lo puedo identificar, donde yo empecé a perder mi primer amor, donde yo empecé a alejarme, dejé de orar, dejé de leer la Biblia, dejé de consagrarme al Señor, y hubo momentos difíciles de la vida, hubo momentos críticos en mi vida, de tal manera que eso me hizo retroceder y perder, alejarme del primer amor. Y ahí en el punto mismo, yo soy de los que creo que si yo soy disciplinado en algo, escuchen, si alguien me disciplina, si en algún lugar, yo tengo que volver al lugar de ese momento y entonces recomenzar. Y alguien dijo, si yo cometo un error y no lo corrijo, estoy cometiendo doble error. Entonces tengo que recomenzar. El mismo Abraham tuvo que regresar hasta Betel otra vez y ofrecer el sacrificio al Señor. El primer sacrificio que le ofreció, él volvió otra vez a Betel y volvió a reofrecer el sacrificio a Dios. Entonces hay que volver al lugar de los principios. Dice, recuerda, haz memoria, analiza y entonces haz, que dice, las primeras ¿qué? Obras. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a través de su palabra? Es la primera ocasión. Escuchen lo que yo estoy compartiendo esto. Es la primera ocasión en este contexto que yo estoy compartiendo esto. Siempre trato de traer palabras que Dios me dé y no trato de rebuscar cosas. Por eso yo no me meto a internet. No quiero bajar sermones hechos ya, procesados, maruchas. No los quiero bajar. ¿Por qué? Porque de alguna manera me estoy desconectando de lo que Dios quiere para la iglesia, para su iglesia, para su congregación. Entonces, dice, recuerda, regresa. Es decir, tienes que volver al lugar de los principios y ubicar el momento clave y entonces recomenzar. Dice, y haz las primeras obras. ¿Qué es lo que nosotros ya no hacemos ahora y que hacíamos anteriormente con mucho fervor? ¿Qué es lo que ya no hacemos ahora y que anteriormente hacíamos con mucho fervor? Creo que una de las grandes bendiciones que como iglesia nosotros tenemos como cristianos, propiamente individualmente hablando, como cristianos, es que Dios siempre te da una oportunidad, te da una oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y la Biblia dice claramente, vale más un final feliz que un buen comienzo. Y aquí lo que cuenta no es tanto cómo terminaste, sino cómo comenzaste, sino cómo estás terminando la vida cristiana. El seguimiento que le estás dando. Hace un análisis, un balance del bien y el mal. Haciendo un análisis de nosotros y entendiendo entonces cómo puedo mantener ardiendo mi fervor espiritual. ¿Cómo puedo mantener ese primer amor en mi vida? Que usted venga usted al servicio y venga bien bendecido. Es más, usted la bendición la traiga en lugar de llevársela. Usted traiga la bendición acá. Usted venga bien bendecido. Y usted venga y lo comparte en la iglesia y forme parte de la liturgia y se meta en ella, se conecte y usted cante al Señor. Aunque no sepa cantar, pero usted cante al Señor. Usted envolverse en el Señor, olvidarse de los problemas, de las circunstancias adversas que puede usted haber tenido de afuera, pero estar conectado ¿con qué? Con lo que estamos haciendo aquí. Entonces, recuerden, la Biblia dice, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y el primer amor dijimos es que es ferviente. El primer amor es temerario. El primer amor es decidido. El primer amor. Y luego le dice entonces, recuerda, por tanto, haz un diagnóstico. Es un diagnóstico. Diagnostícate, automedícate, autorrecétate espiritualmente. Y entonces dice, recuerda, haz un diagnóstico y cambia, haz arrepentimiento, cambia.
Si hay algo que cambiar, hay que cambiar. Recuerdo una predicación, pastor, allá en Chihuahua, de un evangelista de allá de Perú, no chileno. Dice, pastor, le dijo allá al de Casagrande, al hermano Luis Cabral, pastor, o cambias o te cambian, dice, ¿no? Pero es una manera de decir, tienes que cambiar, o sea, cambiar de actitudes. En el contexto, él estaba refiriéndose a un cambio de actitud del pastor o de la iglesia. Entonces la iglesia dijo, iglesia, o cambias o te cambia el Señor. En el contexto de que no te va a cambiar por otra, sino cambiarte Él. O sea, en el sentido, recuerdo una predicación de Maldonado, que él decía que hay dos maneras de aprender. Hay dos maneras de aprender la vida cristiana. Una es por revelación y la otra es por trituración, decía. O sea, o cambias por revelación o cambias por trituración. Que Dios empieza a tratar contigo de manera más personal y más directa. Entonces, no, pero yo digo, Señor, yo quiero cambiar por revelación mejor. Porque el trato de Dios a veces es pesado. Cuando uno dice, como dice David, no seas como el burro y el caballo sin entendimiento. Porque tienen que usar el cabresto y el freno, porque si no, no vienen a ti. Y de alguna manera Dios está esperando que nosotros tomemos la iniciativa. Y entonces dice, cambia y luego haz, o sea, regresa y analiza el punto donde estuvo, el momento, el instante, donde fue, donde comenzó. Y entonces, como dijo Kais Luna, cuando un matrimonio termina, dice, nunca digas por qué terminó, sino pregúntate cómo comenzó y entonces sabrás por qué terminó. Esa es la lógica. Entonces, nunca, a veces nosotros decimos, ay, el hermano ya anda perdido. Mira, quién sabe qué pasó. No te preguntes por qué está en la condición esa, sino pregúntate cómo comenzó a perder su primer amor. Y entonces sabrás por qué terminó en la condición en la que ha terminado. Entonces, es importante, entonces, se recuerda, regresa al lugar de los principios y entonces empieza a retomar aquellas cosas que antes bendecían tu vida. Oración, entrega, dedicación, perseverancia, pasión, del primer amor, actuar con temeridad en el Señor, con decisión, de tal manera que Dios se glorifica en esto. Porque déjame decirle, Dios tiene gran trabajo para la iglesia. Dios tiene un gran trabajo para ustedes. De alguna manera Dios va a hacer resurgir cosas maravillosas a través de la vida de ustedes. Va a hacer resurgir cosas gloriosas a través de ustedes. Entonces, pero Dios está tratando, trabajando, buscando la manera de cómo entonces recomenzar aquello. ¿Por qué? Porque hay un gran trabajo. Yo decía ayer que Dios los trajo a la ciudad más difícil para el Evangelio, la ciudad más complicada. Que yo les pregunto cuál es el hombre fuerte, el principal de la ciudad. Muchos no saben. ¿Por qué? Porque el diablo nos tiene nos dice que es esto, no, de pronto aparece esto, no, de pronto aparece aquello, pero creo que Dios nos da la revelación y va a decir, este es el punto que ustedes van a comenzar. Entonces, ¿qué dice? Haz las primeras obras. Si hay algo en lo cual usted dejó de hacer y que usted le bendecía su vida, empiece a retomar aquellas cosas. Tal vez la oración personal, la oración devocional, tal vez la lectura de la palabra. No sé usted cuántos versículos lea al día. No sé si usted lee, oye y guarda la palabra. Recuerde que la palabra de Dios es alimento, es pan, que va a nutrir nuestra alma. Yo le digo al pastor, yo me siento un poco débil porque toda la semana he tenido gripa y la gripa lo debilita a uno. Y yo he tenido que tomar vitaminas para eso. Ayer estaba sudando, cuando estaba terminando la predica, estaba sudando frío. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gripa uno lo debilita. Pero entonces tiene que tomar uno vitaminas, antibióticos. ¿Para qué? Para fortalecer el organismo, el cuerpo. Entonces, ¿cómo puede usted? Hay cristianos que están anémicos espiritualmente, que están debilitados espiritualmente. ¿Por qué? Porque no le ponen vitaminas. No le ponen vitaminas. La oración es una vitamina.
la lectura de la palabra y la meditación de la misma es una vitamina, ser administrado por la palabra es una vitamina. Entonces recuerde y hagamos las primeras obras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Recuerde y hagamos las primeras obras. De alguna manera le he preguntado a Dios en oración, me dice: Señor, ¿a dónde nos quiere llevar con esto? ¿A dónde nos quiere llevar? Y Dios siempre sabe de qué cosa tenemos necesidad. Así es que voy a terminar con esto diciéndoles algo muy importante también. Hay una cosa muy importante que puede ayudarnos a recuperar nuestro ánimo. Siempre que hablo con un hermano, siempre termino y me dice: hermano, ánimo. Y siempre que lo veo, anda con el ánimo, pero bien fortalecido. Y creo que una de las cosas que no debemos de perder es el ánimo. Y una de las cosas que pueden fomentar el ánimo, escuchen lo que voy a decir y termino, es lo que llamaremos un avivamiento en nuestras vidas. Un avivamiento en nuestras vidas. Un avivamiento que puede ser el resultado de una oración extraordinaria. Un avivamiento puede ser el resultado de una reflexión nuestra acerca de nuestro bien y nuestro mal. Sabe que a veces pedimos un avivamiento por la ciudad, pero yo creo que lo primero que tenemos que pedir es un avivamiento para nosotros. Que Dios avive nuestra vida. Avive o reavive nuestra vida. Que dice Pablo a Timoteo: aviva el don de Dios que hay en ti. Primero por la imposición de manos del presbiterio y la otra por la imposición de manos mías. Pero aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces necesitamos un avivamiento personal. Que Dios empiece a avivar nuestra vida. Sé que son momentos difíciles. El mismo pastor lo acaba de mencionar hace rato. A veces atravesamos por el desierto, vamos, ¿no? Pero el desierto es como un gimnasio que nos ayuda a desarrollar los músculos espirituales. Dios mandó al pueblo de Israel por un desierto. Lo pudo haber mandado por 15 días, pero no hubiera aguantado. ¿Por qué? Porque no estaban listos para enfrentar a los enemigos que se iban a enfrentar por el mar Mediterráneo. Pudieron haberlo 15 días atravesados, pero hubiera quedado. ¿Por qué? Porque el enemigo lo hubiera derrotado. Pero Dios los trajo 40 años, pero ejercitando sus músculos espirituales. Y Dios entonces nos saca del desierto, nos mete ¿a dónde? A la tierra que fue el Señor. A la bendición de Dios. Así es que pidamos al Señor un avivamiento personal. Señor, yo necesito un avivamiento personal. Decir: Señor, aviva mi vida. Yo necesito. Si usted sabe que ha dejado su primer amor, recupérelo. Yo lo perdí casi 7 años, pero Dios me ayudó a recuperar el primer amor. Mire, todavía hasta la fecha ahí lo mantengo. Tal vez ya no predico 1 hora, ahora predico media hora, porque ya llegué a edad donde no es que se le acabe el comentario, sino que a veces pues, considera uno que es el momento. Así es que, recuerden, es importante. Hermano, uno de los temas principales de nuestro hermano Luis Palau en la actualidad dice que la necesidad más grande de la iglesia es renovación y avivamiento. La más urgente. Sí, es que es como el profeta Habacuc dijo, ¿no? Oh Jehová, he oído tu voz y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Si queremos un avivamiento para la ciudad, necesitamos primeramente haber un avivamiento personal. O sea, nosotros, de manera individual. Así que yo lo voy a invitar ahora que se ponga de pie y vamos a hacer una oración. Yo sé que hay cosas que pueden cambiar en el altar de oración, pero yo voy a invitarle que usted deje su silla un momento y usted venga al altar aquí, ya sea de rodillas o de pie, haga una oración o diga propiamente una oración, porque la